Cuando la política traiciona al amor, el campo de batalla se convierte en la única salida. Y esta vez, el enemigo estaba más cerca de lo que creían. Al enterarse de la desaparición de Sumi, el corazón del príncipe Beon se llenó de angustia. En algún lugar desconocido, Sumi recuperaba la conciencia, solo para descubrir que estaba atada y sin idea de dónde se encontraba. Al mismo tiempo, su madre, desesperada, dio la orden de iniciar la búsqueda. El príncipe Beon, con el rostro tenso y la mirada decidida, movilizó de inmediato a la Guardia Imperial. No pensaba detenerse hasta encontrarla. En el palacio, el príncipe Lee Yu notó el alboroto, preguntó qué estaba ocurriendo. Le informaron entonces que la hija del primer ministro había desaparecido y que todos se encontraban buscándola con urgencia. De la misma forma la doncella aún se enteró sobre la situación. Mientras tanto, Sumi vivía un momento de desesperación. Rogaba a su secuestrador que la dejara ir, pero él no pensaba detenerse, tenía un objetivo claro. Sumi, con valentía, le advirtió que el príncipe Beon no lo perdonaría, pero al hombre no le importaba, estaba convencido de que nadie lo encontraría. Fue entonces cuando Sumi recurrió a su astucia, fingió debilidad y usó una excusa para ganar tiempo. Esa distracción le permitió liberar sus manos. En un acto desesperado, logró herirlo en la pierna y, aprovechando su ventaja, escapó del lugar. Al mismo tiempo, Honshu también recibió la noticia sobre la desaparición de Sumi. Poco después, llegó el príncipe Lee Yu, enfrentando a Beon con frialdad. ¿Cómo es posible que desaparezca tu prometida? Solo traes caos a la capital. Con tono desafiante, cuestionó por qué no había eliminado a los culpables como solía hacerlo antes. La tensión entre ambos se hizo palpable, hasta que el guardia personal de Beon irrumpió con una noticia. Había un testigo. Un anciano afirmaba haber visto un palanquín desconocido mientras bajaba de la montaña. Sin perder tiempo, el príncipe Beon partió de inmediato hacia ese lugar. Sumi logró alejarse del lugar, agotada, divisó un templo donde encontró la forma de pedir ayuda. Aquel sonido fue captada por el príncipe Beon, quien se dirigió de inmediato hacia allí. Sin embargo, ese mismo sonido también alertó al secuestrador, que la encontró primero. Sumi fue derribada sin piedad, pero justo en ese momento apareció el príncipe Beon. Lleno de furia, alzó su espada dispuesto a matarlo, pero se detuvo al escuchar la débil súplica de Sumi. Conteniendo su ira, bajó la espada y ordenó a su guardaespaldas llevar al secuestrador para interrogarlo. Mientras tanto, los demás se apresuraban a asistir a Sumi. Con el corazón acelerado, el príncipe Beon cargó a Sumi en brazos, buscando ayuda con desesperación. Mientras tanto, Honshu no podía evitar preguntarse si el secuestrador era el mismo hombre que había visto con la doncella Eun. Ya a salvo, Sumi descansaba en casa bajo el cuidado de su familia. Esa noche, el padre de Sumi invitó al príncipe Beon a quedarse, ofreciéndole una copa. Aunque nervioso, Beon aceptó. El padre, con una sonrisa amarga, le confesó que no podía dormir por lo sucedido, así que necesitaba beber primero. Compartieron un auténtico vino de ginseng de montaña. Entre tragos, el padre le agradeció profundamente por haber traído de vuelta a su hija. Entonces, mirándolo fijamente, le dijo, si bebes conmigo esta noche, podrás comprometerte con ella. Sabía que perdería en esa competencia, así que, con serenidad, le concedió su bendición. Le dijo que cumplió su promesa, y que lo único que le pedía era que protegiera siempre a Sumi. Mientras tanto, en los calabozos del palacio, el secuestrador era sometido a un duro interrogatorio. Le exigían que revelara quién le había dado la orden, pero él se mantenía en silencio, negándose a hablar, con una mirada desafiante que solo aumentaba el misterio. El príncipe Beon no podía dejar de sentir angustia por todo lo sucedido. Afuera de la casa de Sumi, el príncipe Lee Yu observaba en silencio, recordando el pasado con una sonrisa irónica. Aquella noche, con una actitud desafiante, desenfundó una pequeña espada, como si anunciara el inicio de algo más. Mientras tanto, Beon soñaba con una tragedia que podría caer sobre Sumi. Despertó sobresaltado, y al verla a su lado, sana y salva, la abrazó con fuerza, aliviado de que solo fuera una pesadilla. Con voz quebrada, se culpó por tener tantos enemigos, temiendo que ella saliera lastimada. Pero Sumi, con ternura, le respondió, cuando amas a alguien, se comparten la felicidad y la tristeza. Él sonrió con alivio y le confesó que su padre ya había aprobado el compromiso. Sumi, emocionada, no pudo contener su alegría. Entonces él le devolvió la pulsera que se le había caído durante la huida. Sumi la tomó entre sus manos, feliz de recuperarla y de tenerlo a él a su lado. Sin embargo, en el fondo, Sumi aún sentía miedo. No solo por lo que había vivido,
sino porque temía que el príncipe Beon, en su afán por protegerla, volviera a derramar sangre. Mientras tanto, en la capital, los rumores no tardaron en esparcirse. Muchos aseguraban que lo ocurrido a Sumi había sido obra de la familia del antagonista. Ella no entendía por qué la señalaban, por qué todos creían que había estado detrás del secuestro. De pronto, su padre apareció y, con el ceño fruncido, le preguntó directamente si ella había sido la responsable. Ella lo negó de inmediato, visiblemente afectada. Entonces, él le ordenó retirarse al templo hasta que todo se calmara. Pero ella, desesperada, insistía una y otra vez: «Yo no hice nada». En los calabozos del palacio, el silencio seguía reinando. El secuestrador seguía en silencio, sin revelar una sola palabra. Fue entonces cuando el príncipe Beon entró con paso firme, sosteniendo una carta en la mano. Se detuvo frente a él y, con la mirada penetrante, le preguntó con voz grave: «¿Quién lo escribió?». Pero el silencio del hombre solo hacía más pesada la atmósfera. Por otro lado, Junsu fue a visitar a la doncella Eun. Ella, con el rostro preocupado, le preguntó si sabía algo sobre Sumi, pues estaba angustiada por su estado de salud, y también quería saber quién había sido el culpable. Junsu le explicó que el príncipe Beon ya había capturado al responsable, aunque ella insistía en saber si había algún sospechoso más. Él, sin querer decir demasiado, respondió con calma que pronto lo descubrirían. Entonces Eun, curiosa, le preguntó cuál era el verdadero motivo de su visita, pues quería ir a ver a Sumi. Con una sonrisa, le preguntó si la acompañaría. Junsu se sintió aliviado por su calidez, pero algo cambió en su expresión al notar una carta escondida. En un abrir y cerrar de ojos, Junsu había desaparecido. Mientras tanto, el príncipe Beon seguía analizando la carta. «Alguien imitó perfectamente mi caligrafía», murmuró mientras el fuego comenzaba a consumir el papel. Antes de quemarla por completo, había logrado analizar la textura. Se trataba de un tipo de papel exclusivo del clan enemigo. Sin embargo, dudaba. «Ellos nunca actuarían de esta forma», dijo con el ceño fruncido. Aquella contradicción solo aumentaba el misterio, así que de inmediato ordenó iniciar una investigación más profunda. En la casa de Sumi, todos se encontraban preocupados, pero el médico trajo algo de calma al asegurar que ella estaría bien. De pronto, la doncella aún entró apresurada, diciendo que estaba muy preocupada. Sin rodeos, comentó que probablemente la familia del antagonista estuviera detrás de todo y sugirió reportarlo de inmediato a la oficina de investigación. Pero Sumi, con una leve sonrisa y la voz aún débil, le respondió: «No te preocupes, el príncipe Beon es mucho más aterrador que cualquier oficina». Por otro lado, el príncipe Beon continuaba con la investigación cuando le informaron que aquel tipo de papel ya no se producía, y que recientemente había sido adquirido por la familia Choi, dado lo exclusivo que era. Antes de profundizar más, fue interrumpido por un mensaje urgente. El emperador lo había llamado. Al llegar al salón imperial, lo recibió un ambiente tenso. El emperador, visiblemente molesto, reclamaba que China no había dado respuesta alguna, y además estaba irritado por los recientes disturbios. Beon intentó calmarlo, recordándole que también era importante asegurar el respaldo del pueblo, pero el emperador, ya influenciado por el príncipe Lee Yu, no se dejó convencer fácilmente. Entonces lo enfrentó directamente. ¿El alboroto de anoche fue por el clan enemigo o por tu prometida?». Le recriminó haber utilizado la fuerza militar con fines personales. Beon, firme pero respetuoso, tuvo que inclinarse y pedir perdón. Como castigo, el emperador le ordenó eliminar a todos los nombres incluidos en la lista negra. Esa era su prueba: el príncipe Beon debía demostrar su lealtad, incluso si su corazón se oponía. Aprovechando un descuido, el secuestrador logró escapar. Alguien le había abierto la puerta desde afuera. Herido pero decidido, fue directo a buscar a Eun. «No te preocupes, no dije nada», le susurró al verla. Pero antes de que pudiera decir algo más, Eun lo apuñaló por la espalda sin dudar. Sus ojos reflejaban frialdad. Se había convertido en la villana de esta historia, todo por un único deseo: cambiar su destino. Al salir del lugar, se encontró con el príncipe Lee Yu, quien la observaba con una sonrisa sarcástica. «Vaya, vi algo que no debía». «Pero tranquila, solo eres una principiante», dijo con burla. Luego, acercándose con mirada calculadora, le susurró: «Guardaré bien tu secreto, porque tú y yo compartimos el mismo objetivo». Con una sonrisa envenenada, le extendió una propuesta: trabajar juntos. Mientras tanto, Sumi se encontraba inmersa en los preparativos de la boda. Su rostro reflejaba felicidad pura, lo único que deseaba era hacer feliz al príncipe Beon. Sin embargo, lejos de allí, el príncipe cumplía las órdenes del emperador.
A pesar de su compromiso, debía partir nuevamente, esta vez, en una misión de caza ordenada por la corte imperial. Sumi se dirigía al templo para ofrecer una oración, tal como le había aconsejado su madre, deseando un matrimonio feliz junto al príncipe Beon. Pero al llegar, bajo la lluvia, se encontró con el príncipe Lee Yu. Sorprendida, le preguntó qué hacía allí. Con una sonrisa melancólica, él respondió que había ido a visitar a sus padres después de 10 años, y que aquel lugar le traía nostalgia, igual que el día en que se conocieron. Sumi, confundida, no recordaba aquel momento. De pronto, sin previo aviso, Lee Yu se recostó en sus piernas y susurró que solo quería dormir un momento. Sin darse cuenta, Sumi también se quedó dormida. Al despertar, encontró al príncipe aún, esta vez acariciando un pequeño cachorro. En el camino de regreso, ambos tropezaron con algo inesperado, el cuerpo sin vida del secuestrador. Sumi quedó impactada, y mientras Lee Yu intentaba calmarla, apareció el príncipe Beon. Con el rostro endurecido por la ira, preguntó qué estaban haciendo. Sumi, aún alterada, le explicó que habían encontrado el cuerpo. La tensión entre los dos príncipes era insoportable. Entonces, Sumi rompió el silencio con voz temblorosa. No quiero que sigas matando personas. Beon, herido por sus palabras, la miró fijamente y respondió con amargura. Entonces no confías en mí. Aún piensas que elimine a ese hombre. Con esas últimas palabras él se retiró. Por lo tanto, el príncipe Beon se presentó ante el emperador para informarle que había cumplido con el objetivo encomendado. Aún así, su semblante estaba sombrío, la mirada baja y el corazón inquieto. Fue entonces cuando apareció su fiel asistente, quien al verlo cabizbajo, bromeó. ¿Qué pasa? ¿Te peleaste con la señorita Sumi? Beon soltó una sonrisa triste y murmuró, hasta una pelea con ella es un lujo que no puedo permitirme. Pero su asistente no compartía ese pensamiento. Con sinceridad, le respondió, aún así, estoy orgulloso de servir a un príncipe como usted. Mientras tanto, el príncipe Lee Yu se encargó personalmente de hacer desaparecer el cuerpo del secuestrador. Todo formaba parte de su plan para tener control total sobre Aun. Con voz suave, pero cargada de intención, le dijo, solo sigue siendo amiga de Sumi y cuéntame todo lo que te diga. Así, Eun se convirtió en los ojos y oídos del príncipe Lee Yu, una espía disfrazada de aliada. A la mañana siguiente, Eun visitó a Sumi con su mejor sonrisa. Fingió querer ayudarla con los preparativos del matrimonio. Con una sonrisa amable, comenzó a conversar, pero pronto desvió el tema con aparente preocupación. He escuchado algunos rumores. Dicen que el príncipe Beon fue quien eliminó al primer ministro del anterior emperador. Sumi, sin mostrar alarma, le respondió con firmeza, solo son rumores. No deberíamos darles importancia. Mientras tanto, nuestra antigua antagonista, ahora castigada en el templo, soportaba el encierro con frustración. Sabía que era inocente, y no podía quedarse de brazos cruzados. Por eso, decidió huir en busca del verdadero culpable. En su camino, se cruzó con Aun, quien comenzó a mostrar su verdadero rostro. Con una sonrisa encantadora, pero llena de veneno, criticó con sarcasmo la forma en que Doba iba vestida, sumándose a otras señoritas que no tardaron en murmurar. Pero Doba ya no era la misma. Ignorando las burlas, apretó los puños con determinación. Estaba lista para descubrir la verdad y limpiar su nombre. Esa misma tarde, Eun recibió una visita inesperada, Junsu. Con firmeza en la voz y el rostro serio, le dijo que necesitaba hablar con ella a solas. Una vez lejos de miradas ajenas, Junsu fue directo, quería explicaciones sobre la carta, aquella que había sido usada por el secuestrador de Sumi. Eun dejó caer la máscara sin reparo. Con una sonrisa fría, respondió, ¿y cuál es el problema? Es cierto, fui yo. Junsu, conteniendo la rabia, le exigió que se arrepintiera o lo contaría todo al príncipe Beon. Pero Eun solo rió con desprecio. Siempre me ha encantado tu ingenuidad, especialmente sabiendo que tu propio padre pertenece al clan enemigo que tanto combatió el príncipe Beon. Junsu quedó en shock, creyendo que era una broma cruel. Pero Eun lo miró fijamente, con una expresión amenazante, y le dijo con voz baja y afilada, ¿no me crees? Entonces pregúntaselo a tu padre. Por otro lado, Doba llegó al lugar donde se había hallado el cuerpo del secuestrador. Para su sorpresa, allí también se encontraba el hermano de Sumi, quien, al igual que ella, seguía investigando por cuenta propia. Comenzaron a encontrarse en distintos puntos de la búsqueda, sin saber que un espíritu travieso los observaba silenciosamente desde las sombras. Mientras tanto, en la morgue, el príncipe Beon analizaba el cuerpo del secuestrador y descubrió algo inquietante. Había sido víctima de 2 agresores distintos.
De pronto, su guardaespaldas apareció con urgencia. El emperador lo estaba buscando. En el palacio, el emperador, colérico, le recriminó a Beón no haber cumplido con la orden de eliminar al objetivo. Beón intentó justificarse, diciendo que solo deseaba retrasarlo, pero la paciencia del emperador se agotó. Con voz severa, anunció su exilio. Fue entonces cuando el primer ministro intervino, pidiendo clemencia y una segunda oportunidad para el príncipe. El emperador aceptó, pero puso una condición: Beón debía ejecutar la orden en ese mismo instante. El príncipe Beón, espada en mano, dudó. Las palabras de Sumi resonaban en su mente, deteniéndolo. Pero justo cuando el silencio pesaba más que el aire, una segunda espada atravesó al objetivo. Era el príncipe Lei Yu. Con una mirada firme, había cumplido la orden y, con ello, se ganó la confianza absoluta del emperador. Sin embargo, tras el acto, el príncipe Lei Yu se acercó al príncipe Beón con una sonrisa sarcástica. «Tú no actúas así, esa duda tuya te delata», le dijo en tono burlón. Aquellas palabras bastaron para que el príncipe Beón lo entendiera todo. Esa situación había sido orquestada desde el principio. Con la mirada fría y contenida, Beón confirmó en silencio: todo había sido parte del plan de Lei Yu. Por otro lado, Sumi se enteraba por boca de su padre que el príncipe Beón había sido despojado de su cargo, como consecuencia de no haber cumplido con la orden del emperador. La noticia la dejó en silencio, con el corazón encogido. Una punzada de culpa la invadió al recordar sus propias palabras. Se reprochaba no haber confiado en él cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, Junsu finalmente enfrentó a su padre, exigiéndole saber si realmente se había aliado con el clan Eoxa. Su padre, sin rodeos, lo confirmó y le advirtió que debía alejarse del príncipe Beón. El dueño del palacio pronto cambiará, declaró con frialdad, dejando entrever que planeaban eliminar a Beón. Luego, con una mirada severa, le ordenó que enviara una petición formal solicitando la ejecución del príncipe. El corazón de Junsu se llenó de conflicto. Estaba atrapado entre la espada y la pared. Le pedían traicionar a su mejor amigo. Al mismo tiempo, el padre adoptivo de Aún también comenzaba a trazar sus propios planes. Sabía que el equilibrio de poder en la corte estaba cambiando, y por eso buscaba a qué bando aferrarse para asegurar su lugar. Sin embargo, Junsu decidió ir a ver al príncipe Beón y, con el corazón en la mano, le reveló toda la verdad, sobre lo que hizo Eun y cómo su propio padre se había aliado con el enemigo. Beón lo escuchó en silencio, con el rostro endurecido por la preocupación. Luego, con voz firme pero llena de tristeza, le dijo: «Ya no podemos seguir caminando juntos. Si te quedas a mi lado, estarás en peligro». Así fue como el príncipe Beón fue en busca de la doncella Aún. Ella, al verlo llegar, sabía que no podía matarla, al menos no aún. Sin decir una palabra, él ordenó que la llevaran a los calabozos. No era venganza lo que lo movía, sino la necesidad de descubrir la verdad. Quería saber quién era su cómplice, y no se detendría hasta encontrarlo. Su asistente le dijo que era su amiga de Sumi, como le comentaría sobre esta situación a Sumi. Solo le dijo que lo vigilara. Por otro lado, el príncipe Lei Yu se enteró de que el príncipe Beón había capturado a Aún. Lamentablemente, el príncipe Beón fue atacado por sorpresa. La agresora, la hija del ministro exiliado, quien había muerto a manos del príncipe Lei Yu. Pero antes de que pudiera herirlo, Sumi se interpuso, protegiendo a su prometido con valentía. Con lágrimas en los ojos, le confesó: «Lamento lo que te dije, supongo que no entendí con el corazón». Beón, con la voz cargada de culpa, le respondió: «Yo también lo siento. Mi pasado ha sido oscuro. Desde que el actual emperador subió al trono, solo he hecho lo necesario para proteger a mi familia. Sé por qué el príncipe Lei Yu me odia, pero también siento cuán peligroso se ha vuelto». Sumi lo miró con ternura y lo interrumpió suavemente: «Tal vez, el solo hecho de que desees cambiar eso, ya te convierte en una buena persona». Entonces, con decisión, añadió: «Y por eso, quiero ayudarte». Al día siguiente, en el palacio, las voces se alzaban con fuerza. Todos exigían la ejecución del príncipe Beón. La tensión era insoportable. Al enterarse de que el emperador escuchaba con atención los consejos del príncipe Lei Yu, Sumi no dudó. Fue directamente a la residencia de Lei Yu. Al verlo, se inclinó profundamente y, con la voz temblorosa, le rogó: «Por favor, ayúdalo. Salva al príncipe Beón». Pero Lei Yu, con su habitual frialdad, le respondió: «No tengo tal poder». Aún así, Sumi no se rindió. Lo miró a los ojos y, con firmeza, declaró: «Entonces haré lo que sea necesario, si eso puede salvarlo». Y así fue.
El príncipe Lee-Yu habló con el emperador, pero no para salvar directamente al príncipe Beon, sino para proponer una alternativa estratégica. Le sugirió enviarlo a las fronteras como comandante de las tropas, con la misión de eliminar a los enemigos de China. Una victoria allí, dijo Lee-Yu con habilidad, no solo calmará al pueblo, sino que también atraerá la atención y el respeto de la corte china. Sería un acto de lealtad y un honor para el país. El emperador, intrigado por la propuesta, comenzó a considerar el destino de Beon bajo una nueva luz. Así fue como el príncipe Beon llegó al palacio, caminando entre el clamor de los ministros que clamaban por su ejecución. Frente al trono, el ambiente era denso y silencioso. El emperador lo miró con dureza y, tras un largo silencio, le concedió una última oportunidad. Y ve a la frontera. Elimina al general bárbaro que amenaza a China, solo entonces te perdonaré. El príncipe Beon, con la cabeza en alto, aceptó sin vacilar. Pero antes de retirarse, dio un paso más y dijo con firmeza: Majestad, cuide de usted mismo. Especialmente del príncipe Lee-Yu. El emperador frunció el ceño. Y el único que me ha traicionado, eres tú. Beon no discutió. Solo inclinó la cabeza y respondió con respeto. Aún así, cuídese, mi señor. Luego, dio media vuelta y se marchó, con el destino del imperio, y el suyo, sobre los hombros. Afuera del palacio, Sumi y su familia esperaban con el corazón en vilo. Cuando el príncipe Beon salió, fue recibido por Sumi, quien corrió a su encuentro sin contener la emoción. El padre de Sumi, con gesto apenado, le dijo: Lamento no haber podido hacer más por usted, Alteza. Entonces, le pidió que pasara la noche con ellos, como familia. Pero el príncipe, con voz serena, les compartió la noticia. Que he sido enviado a liderar la guerra en la zona fronteriza. Debo partir pronto, necesito prepararme. La alegría del reencuentro se tornó en silencio doloroso. Nadie dijo nada, pero todos compartían el mismo sentimiento, el peso de una despedida incierta. Aquellos que habían conspirado para la ejecución del príncipe Beon se reunieron en secreto con el príncipe Lee-Yu. Con rostros llenos de desconcierto y molestia, le cuestionaron directamente. ¿Por qué lo enviaste a la guerra? Debió ser ejecutado. El príncipe Lee-Yu, con una sonrisa fría y calculadora, los observó en silencio antes de responder con voz baja pero cortante. Porque el campo de batalla es una tumba más silenciosa. El príncipe Beon no regresará con vida. Los conspiradores intercambiaron miradas. El plan había cambiado, pero el objetivo seguía siendo el mismo: eliminar al príncipe Beon, esta vez bajo el disfraz del deber imperial. Por otro lado, el príncipe Beon se encontraba preparándose para partir, cuando fue sorprendido por la llegada de Sumi. Bajo la luz tenue de la noche, ella le tomó de la mano y le susurró con determinación: Esta noche es perfecta. Sin ceremonia ni lujos, solo con la luna como testigo y el corazón como promesa, realizaron sus votos en silencio. Prometieron amarse, cuidarse y reencontrarse sin importar la distancia ni el peligro. Esa noche no fue una despedida, fue el inicio de una promesa eterna. Al día siguiente, el príncipe Beon partía rumbo a la guerra, escoltado por sus tropas. El sonido de los cascos marcaba el inicio de un camino incierto. A un lado del camino, Sumi lo esperaba. Con una sonrisa temblorosa, lo animaba con dulzura. De todo estará bien, prométeme que regresarás a salvo. Al verla contener las lágrimas, el príncipe Beon detuvo su caballo, bajó sin dudar y se acercó a ella. La miró con ternura y le susurró: No llores. Entonces la abrazó con fuerza, como si quisiera retener en su pecho el calor de ese momento. Después, con una última mirada, se dio la vuelta y se marchó entre el polvo del amanecer. Por lo tanto, Sumi decidió mudarse a la casa de su esposo, el príncipe Beon. Su doncella, siempre leal, le sonrió mientras la ayudaba a empacar. Aunque sea un poco tarde, felicidades por tu boda, le dijo con cariño. Justo en ese momento, los padres de Sumi escucharon la conversación. Su madre, con lágrimas en los ojos, le dio su bendición. Pero su padre, firme como siempre, declaró: Me mudaré contigo. No permitiré que estés sola mientras él está en la guerra. Así, con cajas, recuerdos y esperanzas, comenzó la mudanza a su nuevo hogar. Sin embargo, lejos de la calidez del hogar, en los oscuros calabozos del palacio, alguien movía los hilos en las sombras. Una figura encapuchada abrió la celda de Eun. La traidora había escapado. Pero lamentablemente, justo cuando la doncella de Sumi fue a verificar el carruaje de la mudanza, algo extraño ocurrió. Sumi, que aún se encontraba empacando,
tomó entre sus manos un antiguo amuleto, y, de pronto, comenzó a sentirse débil, como si una fuerza invisible le robara el aliento. Al mismo tiempo, en tierras lejanas, las tropas del príncipe Beón caían en una emboscada. El enemigo parecía haber anticipado sus movimientos. La batalla fue brutal. Los avances del próximo episodio son más que inquietantes. Solo la armadura del príncipe Beón regresa a la capital, mientras el príncipe Leello, cada vez más cruel y despiadado, asciende en poder. Y en un giro inesperado, Sumi, desvanecida por el efecto del amuleto, se encuentra cara a cara con una versión de sí misma, su yo del futuro. Tal vez, ese objeto era mucho más que un simple recuerdo.